Es licenciado en Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. Se graduó en Ingeniería Geomática y Geodésica de la Universidad de New Brunswick, Canadá. Se encuentra estudiando una especialización en línea de aprendizaje automático de la plataforma Coursera en conjunto con la Universidad de Boulder, en Colorado. Trabajó como docente e investigador en la Universidad de Costa Rica, se trasladó a residir a Alemania y empezó su trabajo como geoinformático en la empresa consultora Unique Landus. Ha participado también en proyectos en África, Europa, América Latina y Asia, en donde hace estudios del cambio de uso del terreno y automatización de geoprocesos. También es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, remotamente, por supuesto, y ha realizado estudios de la geodesia física, en donde se destacan el cálculo de un geoide gravimétrico para Costa Rica en el año 2020. Sí, muchas gracias por la invitación. Es una lástima que no esté por ahí. Hubiera sido muy divertido ver otra vez a los excompañeros y exalumnos y también profesores, me imagino, que estarían por ahí. Pero bueno, estoy muy contento de volver a estar con ustedes y les traigo acá una presentación que es un poco salida de tono del día de hoy, pues es un poco más o menos técnica, ¿verdad? Muchas gracias. Ya, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Correcto. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. La idea de esta presentación es darles una visión diferente a lo que es la carrera de ingeniero topógrafo y realmente las tendencias que se están dando mundialmente es hacia la ciencia de los datos y cómo nosotros podemos influir en esta nueva área. Ok, muy bien, la agenda del día de hoy contiene la motivación. Después voy a hablar un poco de la ciencia de los datos, por si alguno no la conoce. El estado actual y la proyección futura de la ciencia de los datos a nivel mundial. Tenemos que pensar ahora que estamos en un mundo conectado. No solo podemos trabajar para Costa Rica, sino inclusive podemos trabajar para empresas en Alemania, estando en Costa Rica. Tenemos que cambiar un poco la visión. La definición de la ingeniería geomática en comparación con la ciencia de los datos, que es la diferencia entre los dos. El ingeniero topógrafo y la ciencia de los datos, cómo nosotros influimos ahí y cuáles son las ventajas que tenemos para trabajar en esta área. Y habilidades que necesitamos reforzar, un pequeño caso de uso y las conclusiones. Bien, mi motivación para dar esta charla es mostrar datos interesantes sobre la creciente demanda en profesionales para que trabajen como científico de los datos. Compartir experiencias como ingeniero topógrafo trabajando como científico de los datos en el exterior y mostrar qué áreas del conocimiento se tiene que mejorar en ingeniería topográfica si queremos una salida alternativa o una especialización en la ciencia de los datos. Para poner un poco de perspectiva de qué es lo que estamos hablando en datos, aquí hay una proyección de esta empresa de Statista.com donde nos dice que para el 2025 van a haber 181 zettabytes. Bueno, para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Porque eso es un número muy raro. Un zettabyte es 1 por 10 a la menos 12 gigabytes. Para aterrizarlo un poco más, podemos pensar que una cuenta de OneDrive posee 1 terabyte, o sea, 1000 gigas. Si tomamos todas las personas del mundo, o sea, todas las personas del mundo, incluyendo bueno, entonces podemos escalar que para guardar esa cantidad de datos necesitaríamos 23.4 cuentas por persona. O sea, para mí es un número muy impresionante de datos. Pues es así que esta área
tiene un boom en este momento. Pero ¿qué es realmente la ciencia de los datos? Aquí les tengo dos definiciones, una que es un poco más dura y otra que es un poco más blanda, ¿verdad? La ciencia de los datos combina matemáticas, estadística y programación especializada, analítica avanzada, aprendizaje automático y todo esto para descubrir patrones en los datos o información. La otra dice que la ciencia de los datos es un campo interdisciplinario que que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer información. Básicamente es parecida, pero una es más blanda que la otra. Bueno, de estas dos definiciones podemos extraer dos patrones. El primero es que es un campo multidisciplinario. Quiere decir que Recording in progress. no hay ningún profesional que 100% vaya a cumplir todas las expectativas en esta área. Entonces, eso es una ventaja y una desventaja. Ventaja porque nosotros podemos tener nuestra parte en esta área y así ganar un poco de dinero. Se utiliza en esta área análisis estadístico avanzado y se habla de extraer información de una gran cantidad de datos almacenados. Muy bien. Para hablar un poco más de la subdivisión de la ciencia de la ciencia de los datos se puede clasificar en dura y blanda. La ciencia de los datos blanda se refiere al análisis de datos en general, presentación de sus datos. Cuando estoy hablando de presentación de esos datos es que los datos luzcan bien en el tablero digital y que tengo un diseño lógico de interfaces. Quiere decir que las personas puedan realmente entender lo que se les está diciendo en la pantalla o en el reporte. La ciencia de datos dura es un poco más orientado a las matemáticas, estadística avanzada, la programación avanzada, programación en R, en SQL y en Python, que son los dos lenguajes que más se utilizan en esta área, y el modelado avanzado de datos. ¿Dónde está el trabajo del científico de los datos posicionado con respecto a las otras profesiones? Bueno, para hablar un poco más de esto, podemos decir que, que la empresa LinkedIn para el 2022 posicionó al ingeniero de aprendizaje automático, que es una de las áreas de la ciencia de los datos, en el número 5 de los más buscados, ¿verdad? O de los trabajos más ofrecidos, podríamos decir también. En Alemania es una de las 4 áreas más buscadas por empresas, según el gobierno alemán. Pero ¿qué pasa de aquí a 10 años? ¿Será que sí nos vale la pena invertir en estudiar un poco más profundamente esto? Pues si nos vamos a las revistas Forbes, dice que la ciencia de los datos está dentro de los trabajos con más alta demanda en los próximos 10 años. Entonces, podríamos tener una proyección futura, ¿verdad? En una evolución en esta área. Ok, bueno, aquí nosotros tenemos algo de visualizaciones normales en ciencia de los datos. Y podríamos aquí tomar esta visualización que se llama una nube de palabras para intentar definir lo que es geomática y la ciencia de los datos. Si podemos ver acá en la palabra geomática, podemos observar que se extraen palabras como terreno, ingeniería, administración, topografía y análisis. Y esto claramente podemos decir que la geomática, aunque otros profesionales trabajen en geomática, está muy altamente relacionada con la topografía, ¿verdad? La ciencia de los datos se trata de
estadística, de trabajo con los datos, de conocimiento, de extraer conocimiento de esa gran cantidad de datos. Pero sí, nosotros también podemos observar que hay ciertas palabras que se repiten, ¿verdad? Am, Como análisis, en este caso, información. Y una de las palabras que más me gusta en esta nube de datos, de la ciencia de los datos, es que es interdisciplinaria. Quiere decir que nosotros podemos tener nuestra parte ahí también. Ujú. Esta nube de datos es elaborada por mí y es creada con 40 búsquedas por cada una de las términos de programas universitarios que existen actualmente. Muy bien. Ok, acá se repito otra vez, simplemente que la ciencia de los datos se destaca por ser multidisciplinario y que el aprendizaje automático y la computación aparecen con bastante peso en la ciencia de los datos. Bueno, ¿cómo encajamos nosotros? ¿Cómo encaja el ingeniero topógrafo en la ciencia de los datos? Bueno, nosotros como ingenieros tenemos habilidades esenciales que nos permiten a moldarnos a esta carrera fácilmente. Tenemos habilidades bastante duras y habilidades blandas también. Entre las habilidades blandas se encuentran el trabajo en equipo, ¿verdad? Nosotros trabajamos en equipo desde que entramos a la universidad con las cuadrillas, entonces sabemos trabajar, ayudarnos entre nosotros y trabajar entre distintos también trabajar interdisciplinariamente. Eh, Capacidad de gestión de proyectos, por supuesto. Y entre las ciencias duras, entre las habilidades duras, perdón, tenemos conocimientos profundos en sistemas de coordenadas, que hay bastantes personas que trabajan en la geociencia espacial, pero no tienen conocimiento profundo en sistemas de coordenadas. Pensamiento espacial, conocimiento en la adquisición de datos de campo, que es bastante importante, por ejemplo, cuando tenemos que hacer validaciones de campo. Sabemos cuánto tiempo podría durar las personas haciendo este tipo de trabajos. Habilidades en la confección de mapas, entrenamientos en los sistemas de posicionamiento global y conocimientos en sistemas de información geográfica. ¿Qué habilidades debemos reforzar si nosotros queremos entrar en esta área de la ciencia de los datos? Pues, si bien la UCR, la Universidad Nacional y las diferentes universidades también tienen su componente computacional alto en la carrera, necesitamos invertir un poco más en eso, tratar diferentes paradigmas, por ejemplo, la computación funcional, que viene vamos a tener un ejemplo ahora en la tarde con, creo que Sara. Sara va a dar una charla del Google Earth Engine, donde se trabaja con la computación funcional, que hay que entender un poco los conceptos de eso. Computación orientada a objetos, bases de datos avanzada. Por otro lado, algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales, regresión lógica y diferentes funciones de pérdida. Es bastante interesante. Cuando salí de la U, la única función de pérdida que conocía era el error medio cuadrático, ¿verdad? Después uno se da cuenta que existen otras diferentes funciones de pérdida que miden básicamente cuán bien he hecho mi trabajo, como el error medio absoluto, am, o otras funciones de pérdida que son binarias para hacer clasificaciones, por ejemplo, como entropía cruzada y la función de Hinch. Bueno, existen muchas más funciones de pérdida, pero el mundo se hace un poco más grande si, si se mete en este tipo de trabajos.
Bueno, entre las habilidades blandas que se deben reforzar al ingeniero topógrafo para pasarse a esta área es la presentación de datos, en el sentido de que tenemos que hacer que los datos se vean agradables y atrayentes hacia el cliente. El cliente debe gustarle, los colores deben de ser los correctos y las interfaces deben ser correctas también. Por eso sería bueno también tener cursos de diseño gráfico en general para tener el entendimiento de cómo generar visualizaciones más eficaces, comunicación con el cliente y teoría de color. En cuanto a las habilidades duras, podríamos estar pensando en estadística avanzada, aprendizaje automático supervisado y no supervisado. En este caso nosotros vemos apenas algunas pequeñas, algunos pequeños temas en el curso de sensoramiento remoto, que tengo, por ejemplo, alguna experiencia en darlo en Costa Rica, pero esos aprendizajes automáticos tienen que darse por separado, serían un curso por separado. Estructura de datos, en este caso árboles binarios para entender cómo funcionan los algoritmos de aprendizaje automático, y entre otras estructuras de datos. Lenguaje orientado a objetos en la programación, que si bien tenemos un par de cursos de computación, debería de hacerse un poco más profundo. Preparación de tableros digitales, en este caso, diseño web, un poco de diseño web y manejo de datos, de bases de datos avanzado. ¿Cuál sería una posible proyección de la ingeniería topográfica? Bueno, en este caso ya estamos viendo que hay una palabra que se viene, que la he escuchado por esos lados, que es la geociencia de los datos. Otra palabra se puede también que he escuchado es la ciencia espacial de los datos también. Pero como pueden ver, si hacen una búsqueda en Google, no van a encontrar muchos sitios o sitios universitarios donde den esta carrera, pero ya viene de camino. Y es una combinación entre la geomática y la ciencia de los datos. También la geografía está por ahí. Y si pueden ver, ahí tenemos un poco de ciencia de los datos, análisis espacial, research, información, estudios de medio ambiente, programación y geografía. Muy bien, en mi caso, acá les voy a dar una pequeña reseña del trabajo que tuve que hacer, que involucró un poco de todo. En este caso, tuve que hacer un análisis de una serie de tiempo para detectar deforestación. Entonces, para darles un poco más del background de este proyecto, existen empresas financieras que desean demostrar que sus productos no influyen en la deforestación. O sea que si yo le presto dinero a alguien, no va a deforestar la tierra para cambiar, para sembrar maíz o otro tipo de agricultura que sea menos eficiente para controlar el cambio climático, ¿verdad? Entonces, en este caso tuvimos que analizar el problema, ver cómo representarlo de una forma correcta, crear el tablero digital, hacer la búsqueda del algoritmo que nos iba a dar el análisis de la el análisis de la serie de los datos. En este caso sería el BIFAST, y después buscar cuál sería el índice que nos permitiría mejor detectar este tipo de cambios en el terreno. Y pues al final presentar los datos de una forma adecuada en un tablero digital. No les voy a presentar el tablero digital hoy porque está
en revisión por el cliente. Y pues como es orientado al cliente, él tiene sus derechos de compartirlo o no, ¿verdad? Muy bien. Conclusiones. En la actualidad, la ciencia de los datos es una de las áreas que más trabajo genera en el mundo y va a ser buscada en los próximos 10 años. Es una carrera multidisciplinaria, por lo que nosotros los ingenieros topógrafos tenemos nuestra área ahí, nuestro nicho. El plan de topografía da algunas habilidades que nos dan ventaja a nosotros al pasarnos a esta área, así que no tengan miedo de la estadística, eso se puede aprender también. Se deben reforzar habilidades blandas como diseño gráfico y comunicación con el cliente, eso es bastante importante, en la comunicación directa con el cliente para saber realmente cuáles son las necesidades que él tiene. Se debe reforzar las habilidades duras, en este caso estadística y computación avanzadas, y existe una oportunidad de crecer en el área de la geociencia de los datos en la situación actual. En este caso, podríamos ir pensando en una especialización futura de la carrera si el ambiente se propicia. Con esto creo que termino. Es una presentación rápida. Es una lástima que no podamos compartir con preguntas y tener una participación muy dinámica, pero muchas gracias por la invitación y los dejo para que vayan a almorzar.